Perfecto. Tu esfuerzo de hoy es el éxito de mañana. Un amén y cordial saludo a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quien les habla es Karen Fiorella Sánchez Rodríguez en calidad de moderadora y les doy la bienvenida a la sesión número 8 del Diplomado Especializado en Derecho Civil y Plenos Casatorios Civiles. Es grato comentarles que el día de hoy contamos con la presencia de un buen amigo de la casa y gran conocedor del derecho civil inmobiliario. Estamos hablando del doctor Alfredo León Hernández, quien va a disertar el tema traslado de sucesión del registro de personas naturales al registro de la propiedad inmueble. Pero antes de dar inicio, daremos a conocer los aspectos más importantes de su hoja de vida. Nuestro ponente es asesor legal inmobiliario con amplia experiencia en las áreas de derecho civil, notarial y registral. Es especialista en derecho procesal y técnicas de litigación oral por la Corte Superior de Justicia de Lima. Es ponente académico invitado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Colegio de Abogados de Sullana, Colegio de Abogados de Cajamarca, Asociación de Abogados de Chincha, por la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad César Vallejo, la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y diversos centros de estudios a nivel nacional. Muy bien, ya sin más preámbulos, le cedo el uso de la palabra, estimado doctor, para que pueda dar inicio con su ponencia. Adelante, doctor, le escuchamos. Muchas gracias, Karen. De igual manera, saludo al amigo Cristian, que tuvo la gentileza de invitarme a estas dos exposiciones. En esta oportunidad vamos a abordar un tema muy importante. Reitero mi agradecimiento a la Asociación Jurídica de Derecho en Línea, así como al Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Y hoy domingo, siendo 8:30 de la noche, vamos a abordar un tema importante, el cual he denominado traslado de sucesión del registro de personas naturales al registro de propiedad inmueble. Para ello, como tenemos por costumbre, vamos a compartir unas diapositivas en las cuales hemos detallado los puntos más importantes de este tema que nos involucra a todos nosotros, abogados, estudiantes de derecho y público en general. Bien, creo que estamos bien con la diapositiva, por favor. Sí, doctor, sí se visualiza. Perfecto, muchas gracias. Reitero el título de esta exposición: traslado de sucesión al registro de personas naturales, del registro de personas naturales al registro de la propiedad inmueble. Un tema amplio, ¿no es cierto?, según el título, pero que vamos a explicarlo de una manera detallada. Nosotros, para hablar de este tema, debemos de remitirnos a los registros públicos. Y es que en cuanto a la SUNAR, a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, o llamado de manera muy coloquial simplemente registros públicos, debemos saber que tiene a su cargo 4 registros importantes, ¿no es cierto? Nos referimos al registro de personas naturales, al registro de personas jurídicas, al registro de la propiedad inmueble y al registro de propiedad mueble. Estos son los 4 grandes registros que tiene a su cargo la SUNAT. El primero, el registro de personas naturales, en el cual van a estar inscritos determinados actos que vamos a ver esta noche. Luego tenemos el registro de personas jurídicas, en las cuales se encuentran inscritas debidamente, de manera formal, las empresas, asociaciones, fundaciones. Luego tenemos el registro de la propiedad inmueble. Se encuentran inscritas casas, terrenos, departamentos, locales comerciales.
Y por último, el registro de la propiedad mueble, donde se encuentran inscritos, por ejemplo, los vehículos de diversas características. Hemos resaltado, en principio, el registro de personas naturales. Este registro comprende la inscripción de actos referidos a los ciudadanos en su condición de personas naturales. Se subdivide en los siguientes registros: el registro personal, el registro de mandatos y poderes, el registro de testamentos y el registro de sucesiones intestadas. Respecto a este subregistro, vamos a enfocarnos al registro de testamentos y al registro de sucesiones intestadas. Vamos a explicar esta noche. Respecto al registro personal, vamos a encontrar ahí, por ejemplo, los divorcios. Los divorcios se inscriben en los registros públicos, así como también las separaciones de patrimonios. Y en el registro de mandatos y poderes, como su mismo nombre lo dice, van a estar inscritos todo tipo de poder que una persona natural encomienda a otra, ya sea poder especial, poder amplio o poder general. Vamos en principio a revisar en un concepto muy amplio, muy genérico, el tema de la sucesión. Porque para hablar del procedimiento registral del título de esta noche, tenemos que tener nociones básicas de la sucesión. Y es que el Código Civil, en el libro cuarto de Derecho de Sucesiones, regula dos formas de transmisión sucesoria, ¿no es cierto? La sucesión testamentaria y la sucesión intestada. Respecto de la sucesión testamentaria, para el caso que nos ocupa esta noche, hablaremos de manera particular del testamento por escritura pública. Y este es el otorgado por una persona ante una notaría pública o consulado competente para el caso de ciudadanos peruanos residentes en el exterior, en el extranjero, mediante el cual el testador, por su libre voluntad, declara la disposición de sus bienes tras su muerte, así como también quienes se constituyen como sus herederos. Acto que realiza en presencia del notario o cónsul competente y además, por exigencia del Código Civil, ante la presencia de dos testigos, los cuales no podrán ser familiares ni beneficiarios del testador. Otorgado el testamento por escritura pública ante un notario o cónsul competente, este cursará partes a los registros públicos para su debida inscripción, la cual se realizará en el registro de testamentos. ¿Qué información contiene el parte notarial dirigido a los registros públicos? Y acá presten atención. Únicamente la información consignada será el nombre y apellidos del testador, es decir, de quien está otorgando el testamento, la fecha de la escritura pública y ante qué notario o cónsul ha sido otorgado el testamento, y desde luego los nombres completos de los dos testigos que acompañaron al testador. Entonces nosotros acá hemos graficado el contenido de un asiento registral respecto al otorgamiento de un testamento. Este es un asiento registral que vamos a visualizar respecto al registro de testamentos. Así se visualiza una copia literal de una partida electrónica del registro de personas naturales. Por eso indica sonar. La zona registral en este caso es de Lima.
el número de partida indicado, inscripción de testamentos, registro de testamentos, el rubro otorgamiento de testamento es el referido al rubro A0001. En el rubro A se va a encontrar inscrito el otorgamiento de testamento. Se va a indicar, como lo tenemos dicho, el nombre completo del testador, únicamente sus nombres y apellidos, nada más. Y se va a detallar en el asiento registral lo siguiente: otorgamiento de testamento por escritura pública del 25 de septiembre de 2025, extendida ante Notario de Lima, Jorge Luis González Loli, ante los testigos Juana Lazo Vidal y César Rodríguez López, dos testigos. El testador ha otorgado el presente testamento. Eso es lo que vamos a encontrar, reitero, en el asiento registral del registro de otorgamiento de testamento como primer paso. Por ningún motivo, en este rubro de otorgamiento de testamento, por ningún motivo figurará en el asiento registral el contenido de la voluntad expresa del testador respecto de sus herederos constituidos y de la repartición de sus bienes, puesto que esa información será de conocimiento público recién a partir de la muerte del testador. Ante la muerte del testador, recién se solicita a los registros públicos la ampliación del testamento. Y esto encontramos regulado en el reglamento de inscripciones de los registros de testamentos y sucesiones intestadas. En su artículo 21 señala: ampliación del asiento de inscripción de testamento. Producir el fallecimiento del que ha otorgado un testamento por escritura pública, se ampliará el correspondiente asiento inscribiendo las disposiciones testamentarias. Una cosa, estimados amigos, es el otorgamiento de testamento por escritura pública, el cual se realiza ante una notaría pública o consulado competente, en el cual el testador se dirigirá al notario o al cónsul acompañado de dos testigos para manifestar su voluntad, una voluntad expresa y libre, en el cual va a determinar la disposición de sus bienes y va a considerar quiénes son sus herederos. Toda persona puede hacerlo de manera libre y voluntaria. El notario extenderá la escritura pública correspondiente y cursará partes notariales a los registros públicos. Cuando registros públicos reciban las partes notariales, únicamente se va a limitar como primera información el asiento registral que hemos visto, el nombre del testador, la identificación del notario, ante el cual ha sido extendido el testamento, la identificación de los testigos. Pero, como lo tenemos dicho, la información relativa a la declaratoria de herederos o a los herederos instituidos y a la voluntad expresa de la disposición de los bienes del testador, esa información no se va a saber hasta el fallecimiento del testador. Una vez que el testador fallece, se tiene que hacer un procedimiento ante la notaría denominado ampliación de testamento. No quiere decir que un testamento se va a ampliar, o sea, se va a acumular o se van a agregar más disposiciones. No va por ahí el término ampliación. Ampliación quiere decir apertura, conocimiento público del testamento. Desde luego se adjuntará la respectiva partida de función del causante y se cancelarán los derechos notariales y registrales para que, ante los registros públicos, se pueda ampliar el testamento. Acá tenemos un modelo
de asiento registral de ampliación del testamento, es decir, cuando ya el testador ha fallecido. De igual manera, el asiento registral de la SUNAR, en el rubro ampliaciones de testamento, es el rubro C, mientras el rubro de otorgamiento del testamento, donde hay una información muy limitada, corresponde al rubro A. Cuando se amplía el testamento una vez fallecido el testador, corresponde inscribir la ampliación en el rubro C de la partida electrónica y se detalla de manera más amplia al testador su nombre completo, su nacionalidad, su estado civil y su número de DNI. Vamos a encontrar descrito en este asiento registral lo siguiente: ampliación de testamento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del Reglamento de Inscripciones de los Registros de Testamentos y Sucesiones Intestadas, se amplía el testamento otorgado por el testador mediante escritura pública del 25 de septiembre del 2025, extendida ante Notario de Lima, Jorge Luis González Loli, inscrito en el asiento A00001 de esta partida. Se está dando cuenta que se está ampliando el testamento, se está haciendo pública la información de la voluntad del testador. Se consigna adicionalmente, muy importante, el lugar y la fecha de fallecimiento. Lima, 28 de septiembre del 2025. Según consta en la copia certificada del acta de defunción inserta en el traslado de los referidos instrumentos públicos. Herederos instituidos. Instituye como sus únicos y universales herederos a su esposa y a su hijo. Esta información la vamos a encontrar contenida, reitero, en el asiento de ampliación de testamento que se inscribe en los registros públicos recién una vez fallecido el causante. ¿Y cómo se acredita ello? Con el acta de defunción del mismo. Esta información la encontramos de igual manera en el Reglamento de Inscripciones de los Registros de Testamentos y Sucesiones Intestadas. Artículo 20. Contenido del asiento de inscripción. Al inscribir el otorgamiento de testamento, el registrador consignará en el asiento de inscripción únicamente tres cosas: la fecha del instrumento público, como ya lo hemos visto, el nombre del notario y el nombre de los testigos. Esa información, como hemos visto, se encuentra inscrita en el asiento A de otorgamiento de testamento. Mientras que al inscribirse la ampliación del asiento de inscripción del testamento, entiéndase, ya cuando fallece el causante, además de lo señalado en el párrafo precedente, el registrador indicará la fecha de defunción del testador y los nombres de los herederos. He querido profundizar este punto respecto de cómo se inscribe los testamentos, o mejor dicho, los rubros de un testamento ante los registros públicos, porque es un hecho no común, y ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Otra forma de transmisión de la sucesión es a través de la sucesión intestada. En el Perú es la forma más común de realizarse la declaratoria de herederos, toda vez que la cultura de dejar testamento en nuestro país no es una práctica muy frecuente, por diversas razones en realidad: motivos económicos, motivos de pleitos, motivos de posibles o futuras disputas entre los miembros de la familia, o simplemente porque no hay un interés en dejar un testamento. ¿No es cierto? Así que,
podemos afirmar que la sucesión intestada es aquel procedimiento notarial o judicial que permitirá a determinadas personas, los familiares del causante, según el orden de prelación, constituirse como sus herederos. Podemos indicar respecto a la sucesión intestada, hablando muy rápidamente del procedimiento notarial, que se elabora una solicitud dirigida al notario, en la cual se tendrá que consignar a todos los presuntos herederos del causante, como por ejemplo el esposo, la esposa, los hijos, matrimoniales y extramatrimoniales que pudo haber tenido el causante, para que sean declarados como tales conforme a la ley. Es su derecho. Señores, el no consignar a un presunto heredero en la solicitud, pese a tener conocimiento de la existencia del mismo, constituye delito de falsedad ideológica, de falsa declaración en procedimiento administrativo, según recientes pronunciamientos del Poder Judicial. Mucho ojo con ello. Ingresada la solicitud a la notaría del procedimiento de sucesión intestada, el notario cursará partes a los registros públicos con la finalidad de que se anote preventivamente la sucesión intestada en el registro correspondiente. ¿A qué registro nos estamos refiriendo? Al registro de sucesiones intestadas del registro personal de los registros públicos. Posteriormente, luego del plazo establecido por ley y de no haber oposición alguna, se extenderá la respectiva acta de declaración de sucesión intestada, la cual, de igual manera, se cursará partes a los registros públicos para su inscripción definitiva. Una pregunta, doctor, buenas noches. ¿La ampliación del testamento la puede soltar cualquier persona? No, tiene que ser un familiar directo y esta solicitud tiene que hacerse ante la notaría respectiva. Al final de la presente charla, dado que estamos un poco con el tiempo en contra, voy a proporcionar mi número de WhatsApp y mi correo electrónico para que todas las preguntas las puedan llegar a los canales que voy a indicar al final de la charla. Vamos a continuar con la explicación acá. Muy bien. Nos encontramos con un asiento de inscripción de sucesión intestada. Así como les he mostrado un asiento de testamento, de registro de testamento, acá podemos ver un asiento de sucesión intestada. SUNAR, Zona Registral Lima, Oficina Registral de Lima, el número de la partida de la sucesión intestada y, desde luego, el registro al cual corresponde, al registro de sucesión intestada. El rubro cambia, ya no va a ser rubro otorgamiento de testamento, sino causante y herederos. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante la figura de sucesión intestada. De igual manera, el rubro de la inscripción de la sucesión intestada se va a encontrar en el rubro A. ¿Y qué se va a detallar en este asiento registral? ¿Quién es el causante? En este caso, a manera de ejemplo, estamos identificando al causante, Alberto Fernández Tuesta, con número de DNI 55447788, fecha de fallecimiento, la fecha en que falleció la persona, en este caso es el 10 de agosto del 2025, y el lugar de fallecimiento, San Borja, Lima. Estos tres datos son importantes que se encuentren inscritos en la partida registral de sucesión intestada. Además, se detalla la sucesión intestada misma y se indicará lo siguiente. Por acta de protocolización de fecha 28 de septiembre del 2025, expedida
por el notario de Lima, Óscar Zárate del Pino, se declaró como herederos del causante a su cónyuge sobreviviente, Sofía Rivera Mori, con DNI 77558827, y a su hijo Francisco Fernández Rivera, con DNI número 44553322. Este es un modelo de inscripción definitiva de sucesión intestada. Acá estamos viendo quién ha sido el causante, la persona que ha fallecido, que pudo haber tenido bienes inmuebles a su nombre, por ejemplo, y también estamos viendo quiénes han sido declarados como herederos del procedimiento de sucesión intestada. Bien, ya estamos viendo, por un lado, un registro personal de testamento de los registros públicos y por otro lado, un registro personal de sucesión intestada de los registros públicos. En ambos casos, se pone a conocimiento público quiénes son los herederos de determinado causante. Ahora bien, y es en resumen el tema que nos aboca esta noche, basta la sola inscripción en el registro personal de testamento o de sucesión intestada para que automáticamente los herederos sean propietarios de determinados bienes inmuebles que pudo haber tenido el causante. La respuesta, señores, es no. Necesariamente se deberá seguir el procedimiento registral denominado traslado de testamento o de sucesión intestada al registro de propiedad inmueble. ¿No es cierto? Si por un lado tenemos que una persona prevenida anticipó, dejó un testamento por escritura pública, por ejemplo, lo inscribió ante los registros públicos y fallece posteriormente, los herederos o presuntos herederos de la persona, lo primero que tienen que hacer, y por exigencia de la norma, es solicitar certificado positivo o negativo de testamento o de sucesión intestada. Entonces, al solicitar esos documentos, van a poder darse cuenta si determinada persona ha dejado o no un testamento inscrito. De haber dejado la persona un testamento inscrito, como hemos visto en el primer caso, sale la información, el nombre de la persona, el nombre completo, y la notaría donde dejó ese testamento. ¿Para qué? Para que los interesados, entiéndase, los familiares que se consideren legítimos herederos, con esa información se dirijan a la notaría respectiva, reitero, un familiar directo o presuntos herederos, para que soliciten a la notaría la ampliación de ese testamento. Es decir, señor notario, solicito que el testamento dejado, por ejemplo, por mi señor padre, por mi señora madre, por mi esposa, por ejemplo, solicito la ampliación. Es decir, que todo el testimonio o el acta de testamento sea llevado a los registros públicos de manera completa, ya sin restricción, y los registros públicos amplíen el testamento. Se descubra, se ponga a conocimiento público la información de ese testamento, principalmente respecto de la disposición de los bienes del causante y sobre todo de los herederos que ha instituido. Muy bien. Entonces, pero cuando ya se amplía el testamento en el registro de personas naturales, cuando ya obra inscrito en el registro de testamento la ampliación del testamento, y se ponga a conocimiento quiénes son los herederos instituidos, ese solo registro no es suficiente para que, por ejemplo, si el
causante tuvo bienes muebles, en este caso en particular estamos viendo solamente bienes inmuebles, pero si el testador tuvo bienes inmuebles, varias propiedades, no quiere decir que automáticamente los herederos instituidos en el testamento o en la sucesión intestada van a ser propietarios, inmediatamente se le va a la tarjeta de propiedad o se le va a declarar como propietario de los inmuebles. No, porque falta un pendiente. No es de oficio, no es automáticamente que ya obra un asiento de testamento en los registros públicos, obra un asiento de sucesión intestada en los registros públicos y ya automáticamente en los registros públicos, por arte de magia o de oficio, vaya a terminar que todos los inmuebles del testador o todos los vehículos de la persona que ha fallecido le pertenezcan a sus herederos que los declaró. No. Se tiene que hacer un procedimiento administrativo, un procedimiento registral, para que justamente de esa información contenida en el asiento de testamento, en la ampliación, o en el asiento de sucesión intestada, donde se ha declarado a los herederos, esas personas figuren ya como propietarias, ya sean de vehículos respecto al registro de propiedad mueble o de inmuebles respecto al tema que nos importa esta noche, respecto al registro de la propiedad inmueble. Esto es muy importante porque muchísimos inmuebles, estimados amigos, a la actualidad siguen figurando a nombre de personas fallecidas. Y la primera pregunta que realizan las personas que se encuentran en esa situación es: doctor, ¿sigo pagando el autoavalúo a nombre de mi señor padre o mi señora madre? ¿Sigue figurando la partida registral a nombre de mi señor padre o mi señora madre ya fallecido? ¿Pero usted hizo la sucesión intestada o su señor padre o señora madre dejó testamento? Sí, doctor. Acá está. Y nos lo enseñan. Y efectivamente existe el testamento ampliado. Existe la sucesión intestada debidamente seguida, el procedimiento correcto. Pero falta ese trámite. Falta esa comunicación del registro de personas naturales llevar al registro de propiedad inmueble. Es decir, trasladar a cada partida electrónica, ya sea de bienes inmuebles o de bienes muebles de la propiedad vehicular. Ese es el tema de esta noche. El registro, el traslado del registro de personas naturales al registro de propiedad inmueble. Y esta información que les vengo a compartir es una información que hemos podido recabar de la misma página web de la SUNAT, de los registros públicos. Ese traslado lo debe hacer uno mismo. Hay una pregunta que, por cortesía, lo voy a responder, pero les pido por favor que al final, a través de los canales que voy a dejar, ya sea vía WhatsApp o correo electrónico, vamos a atender a si las 42 personas que están participando, que las felicito, tienen duda respecto a este tema, vamos a darnos un tiempo para a través de los canales respectivos absolvérselas, ya sea terminando una diligencia que tengo que hacer hoy domingo o el día de mañana lunes, con el mayor de los gustos, porque es una forma de corresponder esta participación a ustedes. Pero vamos a responder rápidamente esta pregunta que es: ¿ese traslado lo debe hacer uno mismo? Sí, puede hacerlo un familiar directo, o también la norma, el reglamento de los registros públicos faculta a cualquier interesado. Ojo, el traslado de la sucesión, ya sea del testamento o de la sucesión intestada, al registro de propiedad inmueble, a las partidas inmuebles respectivas. Eso lo puede hacer cualquier persona. No hay limitación, porque ya es un registro público. Nosotros como abogados realizamos estos trámites. Nosotros llenamos los formularios, llenamos la solicitud respectiva y solicitamos a los registros públicos el traslado de estas sucesiones a nivel de Lima, de Callao, a nivel nacional. Muy distinto a la pregunta anterior que consultaron: doctor,
La ampliación del testamento, ¿lo puede realizar cualquier persona? No. Una cosa es la ampliación del testamento, es decir, decirle al notario, señor notario, mi familiar ha fallecido, acá está su acta de defunción, el testamento que otorgó oportunamente, curse partes notariales a los registros públicos para que se amplíe ese testamento, para conocer la voluntad del testador, eso lo puede hacer solamente un familiar directo, el que se dirige a la notaría con la partida de defunción. Pero este trámite que nos aboca esta noche, el traslado de sucesión a las partidas registrales de bienes inmuebles, este trámite lo puede hacer cualquier persona, cualquier interesado, un tercero. Y acá lo vamos a explicar de una forma más amplia, ¿no es cierto? Traslado al registro de propiedad inmueble. Una vez inscrito el testamento o la sucesión intestada, de nada, Patricia, Serván, he tratado de responder esta última pregunta, pero para no interrumpir un poco la idea, que sé que los más de 40 conectados se encuentran atentos a esta transmisión, perdón, a esta charla, vamos a seguir explicando de manera fluida este tema, ¿no es cierto? Una vez inscrito el testamento o la sucesión intestada, se apertura un número de partida registral correspondiente al registro de testamento o sucesión intestada. No es un registro mixto, ¿eh? Recuerden, el registro de personas naturales de los registros públicos tiene un registro personal, un registro de mandatos y poderes, un registro de testamentos y un registro de sucesiones intestadas. Si el testador o la persona dejó un testamento, por escritura pública, por ejemplo, ¿dónde va a encontrarse registrado? En el registro de testamentos. Si no dejó testamento y los familiares interesados o los presuntos herederos obligatoriamente tienen que hacer la sucesión intestada en algún momento, porque esos bienes no pueden quedar en el vacío, porque la municipalidad va a cobrar arbitrios, impuesto predial, porque los acreedores van a cobrar o van a querer cobrar del patrimonio fallecido determinadas deudas, en algún momento se tiene que hacer la sucesión intestada en caso no exista un testamento otorgado por la persona fallecida. Pero ese procedimiento de sucesión intestada, que puede realizarse tanto en la vía notarial, que sí es un poco más costosa, pero sale en menos tiempo, o también se puede realizar en la vía judicial, que ya sabemos los tiempos judiciales cuánto demora, pero en ambas vías se puede realizar la sucesión intestada. Y una vez que se realiza y termina el procedimiento de sucesión intestada, esa declaración definitiva de herederos se inscribe en el registro de sucesión intestada. Pero posteriormente a ello, se deberá solicitar el traslado de sucesión al registro de propiedad, a efectos de que se conviertan los herederos declarados por testamento o sucesión intestada en los nuevos propietarios del bien inmueble. Para lo cual, señores, se deberá presentar lo siguiente. El formulario verde, este formulario de inscripción de título que SUNAR distribuye de manera gratuita, donde se indicará el número de partida y la oficina registral en la que consta inscrito el testamento o la sucesión intestada. Segundo, solicitud de inscripción, que lo vamos a ver a continuación, y el pago de la tasa registral respectiva. Tengan presente que a la fecha, el año 2025, la tasa tiene un costo de 57 soles aproximadamente por cada inmueble. Si el causante tuvo 2, 3, 4 inmuebles, esa es la tasa que se paga por cada inmueble, por cada registro de la propiedad inmueble, por cada partida electrónica de bien inmueble. Vamos a ver
para terminar, el detalle de la solicitud de inscripción, es decir, el corazón del trámite de traslado de sucesión al registro de propiedad. En primer punto, este modelo de solicitud de inscripción que lo estamos compartiendo, se deberá indicar si es que este traslado de sucesión lo estamos haciendo porque hay inscrita una sucesión intestada o porque hay inscrito un testamento. ¿A dónde? A propiedad. Traslado de la sucesión al registro de propiedad. Y se dirigirán al señor registrador de la oficina registral. ¿De dónde? A ver, ¿de dónde creemos que tenemos que dirigirnos? ¿A qué oficina registral? ¿Del domicilio del testador? ¿Del domicilio de los herederos? ¿Cualquier oficina registral? Nuestra solicitud de traslado, ¿a qué oficina registral deberá ir dirigida? En la oficina de la localidad no es del todo cierto, sino esta solicitud, estimados amigos, es decir, el traslado de sucesión al registro de propiedad, deberá encontrarse dirigido, correcto, Patricia Serván, al registro de la propiedad inmueble. Si el causante a su fallecimiento tuvo 3 inmuebles, imaginémonos en Amazonas, un terreno, en Jesús María, un departamento, y un local comercial en el Callao, se deberá presentar por cada bien inmueble una solicitud. Y esta solicitud deberá dirigirse a la oficina registral donde se encuentren ubicados los bienes inmuebles. Es correcto. 3 solicitudes, ¿por qué en este ejemplo? Porque recuerden, por cada inmueble se paga una tasa registral. Muy bien, entonces nos dirigimos al registrador de la oficina registral donde se encuentra ubicado el bien inmueble. Segunda parte, nos identificamos en la solicitud, yo, Alfredo Leo Hernández, con DNI número tal, domiciliado en tal lugar, ante usted con el debido respeto, me presento y expongo que habiéndose realizado la inscripción de, ya sea la sucesión intestada, tenemos nuestro registro de sucesión intestada, o de testamento, tenemos ya el registro de la ampliación del testamento, marcamos la opción correcta, que tengamos según los documentos públicos, y vamos a indicar en la solicitud el nombre del causante, el nombre completo, el número de la partida electrónica del registro de las personas naturales, es decir, el número de partida electrónica, ya sea del testamento o de la sucesión intestada. Y indicamos a los registros públicos, solicito se inscriba dicha inscripción en la partida electrónica, el número de la partida electrónica del registro de predios donde se encuentre ubicado el inmueble. Así tenemos que en la solicitud debemos de indicarle al registrador, a los registros públicos, tanto el número de la partida y los datos del causante, si es que fue por testamento o por sucesión intestada, y como segundo dato, que se inscriba dicha sucesión en el número de la partida electrónica del bien inmueble y en la oficina registral donde se encuentre inscrito dicha propiedad inmueble.
colocamos el lugar donde estamos realizando la solicitud, la fecha del mismo y la firma del solicitante. ¿Quiénes pueden ser solicitantes para este trámite en particular? Del traslado registral de personas naturales, ya sea de testamento o de sucesión intestada, al registro de propiedad inmueble, cualquier persona. Los registros públicos faculta a cualquier persona natural a solicitar, a llenar los formularios y a proporcionarle al registrador la información respectiva del traslado que se quiere realizar. Es un poco la ventaja de los registros públicos de que este tipo de procedimientos lo podemos hacer sin restricción alguna. Espero, estimados compañeros, estudiantes de Derecho, colegas abogados, esta información les sea de mucha utilidad. He tratado de resumir en aproximadamente 40 minutos, 45 minutos, temas relacionados a la sucesión intestada, a testamentos, que tranquilamente en 2 horas se puede conocer al detalle estos procedimientos y sobre todo compartirles este procedimiento registral que, de acuerdo al análisis de las diapositivas que ustedes realicen en sus tiempos libres, van a poder tener un conocimiento mayor de este procedimiento que es muy importante para sanear muchos inmuebles. Porque, reitero, hay muchas partidas registrales de bienes inmuebles en Lima, en Callao y a nivel nacional también, que por algún motivo siguen figurando personas fallecidas como titulares registrales. Y por algún motivo, la persona no ha dejado un testamento. Si la persona no dejó un testamento, porque reitero, es la costumbre de nosotros en nuestro país no dejar testamentos inscritos por costos, por un motivo. Segundo, porque puede ser materia de disputa, de malos entendidos, de confusiones o de originar pleito entre las familias, favoritismo, si se quiere usar el término, y lo dejan de lado el otorgar un testamento. Pero ante la carencia de ese testamento, que el 90% no deja testamento en registros públicos, ni mucho menos por escritura pública, o hológrafo cerrado, u otras clases de testamentos que contempla el Código Civil, obligatoriamente se deberá hacer una sucesión intestada. En algún momento lo van a hacer. ¿Quiénes? Los familiares cercanos, los familiares directos, los familiares que se consideren presuntos herederos, para que sean declarados como tales. Porque esos bienes no pueden quedar en abandono. Porque desde luego las personas en la cadena familiar tienen proyectos, objetivos, y va a llegar un momento en que se tiene que valorar ello. Y ese procedimiento de sucesión intestada, una vez realizado, conforme establece la norma, pues se inscribirá en los registros públicos y una vez inscrito, se realiza este traslado de dominio al registro de propiedad. Todas las partidas registrales que pudo haber tenido el causante, se realiza este traslado, ya sea del testamento o de la sucesión intestada. Acá estoy proporcionando mi número de WhatsApp, de igual manera mi correo electrónico, para atender las consultas respecto al tema abordado esta noche, denominado traslado de dominio del registro de personas naturales al registro de propiedad inmueble. Y esta cortesía la tengo con los 43 participantes que en este momento han tenido a bien oírme y que por motivo de tiempo estoy, desde luego, posteriormente a las palabras de nuestros gentiles moderadores, la señorita Karen y el amigo Cristian, que fue quien me invitó en esta oportunidad a formar parte de 2 charlas esta noche, y el sábado anterior quedo dispuesto a poder participar en posteriores conferencias que desde luego trato de escoger temas que
comúnmente no se tocan en conferencias o en charlas, pero que como abogados vemos continuamente. Sabemos de que estos trámites son muy engorrosos, muy complicados, pero tenemos que saber nociones básicas. Y con estas diapositivas espero que les sea de mucha utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alfredo León Hernández. Felicitarlo por tan ilustre abordaje del tema, traslado de sucesión del registro de personas naturales al registro de la propiedad inmueble. Doctor, recuerde que la Asociación Jurídica Derecho en Línea siempre será su casa y esperamos seguir contando con su participación en los próximos eventos académicos. Fue un gusto ser su moderadora, doctor, y que tenga buenas noches. Muchísimas gracias y muy amables a las personas que han escrito estas últimas líneas. En agradecimiento a mi persona, mi agradecimiento por escucharme y por permitirles compartirles estos conocimientos básicos. Muy buenas noches.